¿Te ha sucedido que muchas veces has buscado en un pasaje el entendimiento de lo que quiere decir y parece que eso no llega a nuestras mentes? Pero mientras seguimos avanzando y creciendo en el caminar con el Señor, otro día nos encontramos con el mismo pasaje y este versículo tiene iluminación. ¿Por qué sucede esto? Mucho tiene que ver en nuestro crecimiento gradual del entendimiento de la palabra de Dios. Y esa es la lección de hoy día en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy se encuentra en el capítulo 4, versículos 33 al 34 de Marcos. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. El Señor Jesucristo fue catalogado como el gran maestro. Veíamos en versículos anteriores cómo a él se le llamó como un maestro que enseñaba con gran autoridad. Y la verdad es que nadie se ha podido comparar a la capacidad para enseñar como la ha tenido Jesucristo. Desde parábolas, símiles, otras veces por metáforas y alegorías, utilizando preguntas u objetos, el Señor diversificaba su enseñanza en gran manera. Muchos de los que estaban alrededor de él escuchaban esas enseñanzas, pero no todos llegaban a comprender lo que él decía. ¿Por qué? Porque el Señor tenía propósitos en su enseñanza. Por ejemplo, en Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 30, vemos que él mismo hace una pregunta y dice: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola le compararemos? Vemos ahí que Jesucristo estaba mirando la manera de cómo poder acercarse a hacer una clase o una enseñanza que iba realmente a llegar a algunos, pero que dejaría en otros ciertas inquietudes. En el versículo 33 dice que con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Vemos ahí entonces que la capacidad de entendimiento del creyente varía en la medida en la que esa persona es enseñada por el Señor. Dice el versículo 34, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces vemos de que no todas las personas tienen la capacidad de entender la palabra de Dios. La capacidad del entendimiento es gradual. Nunca vamos a ver al Señor Jesucristo enseñándolos a todos de una manera tan clara que todos comprendían todo el tiempo. Había momentos en los que el Señor guardaba su enseñanza para momentos y para personas específicas. El mismo Señor Jesucristo decía después en Juan de que habían ciertas cosas que les quisiera decir a los discípulos, pero ellos no lo iban a poder sobrellevar, dando a entender de que algunas veces nosotros no podemos comprender porque nuestro nivel de crecimiento es tal que no puede recibir cualquier enseñanza. Dios es sabio en la manera como nos enseña. Cada uno de nosotros llega a tener un entendimiento en la medida en la que seguimos al Señor y vamos obedeciendo y seguimos aprendiendo. Es un conocimiento gradual. Así como un niño, cuando entra a la escuela, no puede entender todo, pero cuando pasa los años y llega a la secundaria y después ingresa a la universidad, su capacidad de comprender las cosas se ha ampliado. De la misma manera, cuando una persona decide conocer más de Dios, usted y yo necesitamos varias cosas para lograrlo. En primer lugar, tenemos que tener el deseo de aprender. El Señor Jesucristo obviamente siempre va a querer enseñar a una persona que tiene el anhelo de conocer más de las verdades. Pero para eso también necesitamos obedecer. Juan en el capítulo 8 nos dice que nosotros solamente a la medida que permanecemos, obedecemos en la palabra, llegaremos a conocer más de la verdad. Entonces, es nuestra voluntad que se añade a la capacidad que Dios nos da para poder seguir entendiendo. Es un proceso paulatino
por un proceso continuo en alza, si es que usted o si es que yo decidimos seguir al Señor. Dios quiere enseñarnos y Él está dispuesto a capacitarnos con la enseñanza y darnos entendimiento de su palabra. Todo depende en la medida como nosotros le seguimos a Él de cerca y diariamente buscamos en los tesoros de la Biblia las verdades que transforman nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. La Biblia nos dice en el Salmo 119, versículo 99, más que a todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que a todos mis enseñadores he entendido. Una persona puede llegar a comprender más y más cada día en la medida en la que se compromete. Le animo a que lo haga. Busque al Señor, pídale que le dé entendimiento, aprenda más de Él, estudie la Biblia y se dará cuenta cómo las verdades que están aparentemente ocultas al ojo natural del hombre son reveladas ante sus propios ojos por la buena voluntad de Dios. Que Dios nos ayude.